No, ¿y ya puede empezar? ¿Sí? Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un taller para crear nuevas alianzas antipatriarcales universitarias contra el acoso sexual. Es un gusto para mí el día de hoy estar con ustedes, justamente para tratar de abordar estos temas que pocas veces encontramos los espacios académicos para poder de alguna forma conocer un poco más, para poder cuestionarnos, para poder también tener reflexiones mucho más profundas acerca de estas temáticas. En esta sesión en especial, Chris Grunberg va a ser el expositor que va a estar con nosotros. Chris es abogado antipatriarcal y defensor de derechos humanos. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Con 20 años de experiencia en el campo del derecho antidiscriminatorio y la prevención de la violencia institucional contra grupos sociales criminalizados en el espacio público. Como abogado antipatriarcal, su trabajo se focaliza en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica para desnaturalizar el sesgo heterosis patriarcal que atraviesa el diseño y la gestión de políticas públicas. Ha diseñado protocolos y procesos de capacitación para desarrollar nuevas culturas laborales antipatriarcales y prevenir el acoso sexual en el espacio de trabajo. Es el responsable del diseño de protocolos para la Universidad de la Comunicación, Amnesty International, Liga MX, PepsiCo y el protocolo modelo para organizaciones de derechos humanos en México y Centroamérica. Es el diseñador y coordinador del programa Masculinidades en Deconstrucción, proyecto de formación y capacitación para la creación de nuevas culturas laborales antipatriarcales, diversas, inclusivas y libres de acoso sexual. Entonces, bueno, Chris nos va a acompañar el día de hoy, no sin antes agradecer el espacio que tenemos en la Facultad de Derecho de la UNAM el día de hoy, gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, pero cabe mencionar que este proyecto no es un proyecto que viene también de la parte de la Coordinación de Difusión Cultural, para lo cual también agradezco a la doctora Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural, a la jefa de Intercambio Académico y Cultural, secretaria técnica de la Secretaría Técnica de Vinculación, la licenciada Claudia Cruz, y por supuesto a Chris Grunberg que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Me voy a parar porque tengo mucho frío. Vamos a empezar rápidamente porque creo que me pidieron que trabajemos 1 hora y después, si ustedes quieren generar un debate, yo feliz de discutir lo que vayamos ahora a estar analizando a partir de un libro. ¿Sí? Este libro está online, lo pueden bajar gratuitamente, obvio. Está publicado por la UNAM y por otra universidad pública de la región, que es una universidad pública argentina. Es la Universidad Nacional de General Sarmiento, o sea, son 2 universidades públicas en los 2 extremos del continente, publicando un intento de pensar críticamente no solo las masculinidades en plural, y sobre todo masculinidades fluidas, masculinidades diversas, sino sobre todo una dimensión política, ¿sí? Que es lo que vamos a estar trabajando hoy en esta hora. Son las 12:45, ¿sí? La idea es trabajar sobre el concepto de alianzas antipatriarcales, de repensar las alianzas. Vamos a partir del análisis de los memes, de memes que critican las alianzas, que hablan del falso aliado. Vamos a pensar críticamente entonces cómo se construyen las alianzas, sobre todo cómo se identifican las falsas alianzas y cómo podemos construir verdaderas alianzas que no son otra cosa que alianzas políticas, alianzas transformadoras y sobre todo alianzas antipatriarcales. Este es el libro, por si lo quieren bajar, se llama Masculinidades por devenir, teorías, prácticas
y alianzas antipatriarcales post-Me Too. Arranca, es una preocupación que yo tengo desde el Me Too y cómo impacta en las universidades. En este libro van a encontrar básicamente una guía práctica para pensar las alianzas antipatriarcales entre hombres y mujeres, entre hombres heterosexuales y varones homosexuales, entre mujeres cis, mujeres trans, distintas formas de aliarnos a través de la diferencia. ¿Sí? De eso se tratan las alianzas políticas. ¿Cómo hacemos alianzas a través de la diferencia? No, cómo nos aliamos entre personas que tenemos la misma identidad, ¿no? Y excluimos a los que son distintos. La verdadera alianza política se construye a través de la diferencia. Este es el desafío justamente de las alianzas y de eso se trata pensar las alianzas políticas. Justamente es cambiar la realidad, ¿sí? Y sobre todo en el ámbito universitario. Yo voy a estar hablando de mi experiencia, vamos a trabajar sobre varios marcos teóricos, ¿sí? Pero sobre todo voy a estar hablando desde mi experiencia como abogado antipatriarcal. Yo entiendo el derecho desde ese punto de vista, desde que empecé a estudiar derecho hace muchísimo tiempo. Lo pensé como una herramienta también de activismo, ¿sí? Yo soy aliado defensor, mejor dicho, soy abogado defensor y aliado antipatriarcal, y como abogado trabajo, por ejemplo, con trabajadoras sexuales migrantes transgénero, por ejemplo. La pregunta que tiene que hacerse cualquier abogado y abogada también, por supuesto, es ¿cómo puedo ejercer el derecho? ¿Cómo puedo ser, en un sentido muy práctico, cómo puedo ser abogado o abogada, defensora de colectivos que son tan distintos a mí? ¿Sí? Y de eso se trata construir alianzas antipatriarcales. En mi experiencia propia, el derecho, la práctica del derecho, sobre todo del litigio y del litigio estratégico, pero especialmente de la defensa pública, me ha permitido, ¿sí?, construir estas alianzas. El derecho para mí es una herramienta que construye alianzas antipatriarcales, alianzas antirracistas. Así que me interesa mucho este espacio, me interesa mucho discutir esto con ustedes porque son futuras abogadas, futuros abogados. Por lo tanto, va a ser interesante tener esta discusión, si a ustedes les parece que esto tiene sentido, que esta herramienta es replicable, si podemos hablar realmente de alianzas antipatriarcales en una sociedad patriarcal, etcétera, etcétera. Por eso, una vez más, el libro como marco teórico, ahí va en el primer capítulo, yo introduzco el concepto y la práctica de las alianzas antipatriarcales, así que van a ver mucho de lo que vamos a estar discutiendo hoy, lo van a poder analizar más a fondo en el primer capítulo. Y después el resto de los capítulos son agendas para construir alianzas antipatriarcales en distintos espacios institucionales y en distintos temas. ¿Cómo se construyen alianzas antipatriarcales en la universidad? El segundo artículo se los recomiendo. Es una agenda feminista para pensar la participación de los varones en la construcción de estas alianzas antipatriarcales. Después, vinculado a la agenda del acoso sexual, que lo vamos a estar trabajando hoy. Hoy vamos a trabajar alianzas antipatriarcales, cómo se deconstruyen las masculinidades hegemónicas, aplicadas, ¿sí? Digamos, esta discusión aplicada a una agenda para prevenir el acoso sexual en las universidades. Van a encontrar otro capítulo sobre cómo se cambian las instituciones, las reformas institucionales y cómo las reformas institucionales pueden cambiar las masculinidades. Así que se los recomiendo, es gratis, obviamente, y está pensado sobre todo para abogados y abogadas. Bien, vamos a arrancar con los memes, un poco para divertirnos y otro poco para reconocer, ¿no?, que hay un clima general de desconfianza frente a las alianzas. Los 4 memes, y ustedes si se ponen a buscar memes sobre el falso aliade, van a encontrar miles de memes. Todos los memes apuntan de alguna manera a lo mismo. Perdonen que les moleste y les obligue, no es una obligación, a participar, pero me gustaría empezar ya a escucharles. ¿Qué están sugiriendo estos memes? Alguien que me diga, ¿qué sugieren estos memes? El meme como unidad básica, semiótica de la parodia o del chiste feminista. Que hay obviamente una crítica acá, ¿no? ¿Cuál es la crítica que hace el meme como este dispositivo cultural de la parodia feminista sobre los varones que se definen como aliados? Ahí el compañero, muy bien. La hipocresía. Hipocresía, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Y qué materia estás estudiando?
Metodología de la investigación. Bien, una gran materia importantísima. Vamos a estar revisando metodología de la investigación hoy también. Bueno, la hipocresía, el falso discurso, pero sobre todo cómo ciertos varones se adaptan al cambio cultural, el Me Too y todo lo que vino después del Me Too, se adaptan, se apropian de un discurso, que no es otra cosa que un discurso feminista, para pasar por varones, ¿no?, deconstruidos, que lo dicen los memes, eso claramente, y sobre todo aliados del feminismo. Este es un problema para los que nos definimos como varones antipatriarcales, porque esto de alguna manera bloquea, ¿sí?, el debate, bloquea la discusión colectiva en la universidad y se va instalando de a poco una idea de que todos los varones son falsos aliados. Y esto es un problema. De hecho, yo hace muy poco, bueno, esto me pasa mucho, pero cuando yo trabajo sobre todo con organizaciones de derechos humanos para generar cambios culturales, de culturas laborales patriarcales a culturas laborales antipatriarcales. Y una compañera me decía, mira, yo preferiría que no hables de aliados, porque los aliados son en general falsos aliados, ¿no? Ya ven, esto es real, digamos. Hay una crisis de confianza, ¿no?, en aquellos hombres, en aquellos varones que quieren transformarse en aliados antipatriarcales, porque no apoyan el patriarcado, porque no están a favor de la violencia de género, ¿sí?, y porque justamente quieren evolucionar hacia una masculinidad no hegemónica, hacia una masculinidad antipatriarcal. Sin embargo, este clima de desconfianza de alguna manera bloquea esos cambios. Y muchos varones que quieren cambiar se llaman al silencio, porque creen que si se definen como aliados le van a decir que son falsos aliados. Que si quieren participar como aliados de un proceso de cambio le van a decir que no son confiables. Entonces, todo lo que vamos a estar discutiendo hoy en esta hora tiene que ver justamente con este desafío, un desafío político, ¿sí?, y para lo cual tenemos que recuperar el concepto y la práctica de qué son las alianzas, para poder identificar aquellas alianzas que son transformadoras de los vínculos de género tradicionales, conservadores y patriarcales, de aquellas alianzas que son alianzas instrumentales, ¿no?, que son los varones, ya vamos a ver cómo los definimos técnicamente, son varones que se hacen pasar por aliados y esto genera un impacto negativo en nuestras propias alianzas, ¿no?, en este mismo espacio. Este es tal vez el más paradigmático, ¿no?, de los memes que de alguna manera describen al falso aliado a la perfección, ¿no? ¿Por qué a la perfección? Porque se apropia de un discurso feminista. No solo de un discurso, sino de la cultura feminista, que lo van a ver abajo, ¿no? No sé si lo llegan a ver. Él ahí está, dice, así es nena, soy aliado feminista y estoy deconstruido. Para después decir abajo, vamos a leer Foucault para encapuchadas y a la de Beauvoir, a mi pieza, desnudos para airear las cuerpas. Ya ven que se ha apropiado de todo el discurso y toda la cultura feminista y esto es lo que vamos a estar trabajando hoy. Vamos a utilizar ciertas teorías, ¿sí?, para poder detectar estas maniobras que vamos a llamar más adelante masculinidades híbridas, ¿sí? Pero esta es la principal preocupación del taller de hoy, ¿sí? ¿Cómo podemos construir verdaderas alianzas patriarcales? Por eso es un espacio político. No vamos a estar discutiendo teoría en abstracto, sino que vamos a estar discutiendo un conjunto de herramientas prácticas, políticas, para poder generar estas alianzas antipatriarcales en la universidad y, sobre todo, en contra del acoso sexual. Porque vamos a considerar el acoso sexual como un dispositivo patriarcal para perpetuar el patriarcado. El acoso sexual no lo vamos a considerar como una conducta aislada de algunos varones, sino como un patrón de conductas, ¿sí?, que reproducen el patriarcado universitario. Vamos a ver algunos ejemplos concretos y reales. No sé si alguna vez vieron o conocen esta historia. Esto pasó en Chile, en la anteúltima marcha de Ni Una Menos en Chile, ¿sí?, en donde un varón, de alguna manera contradiciendo la consigna de la marcha, que era que los varones no participaran o que participaran atrás de la marcha para no robar protagonismo y porque además, como estrategia, ustedes saben perfecto, los varones todavía no lo reconocemos, porque hay muchos varones que el 8M, por ejemplo, siempre yo tengo estas discusiones con los varones con los que trabajo en espacios antipatriarcales, ¿por qué las compañeras no me dejan marchar? ¿No? ¿Por qué las compañías no me dejan marchar si yo soy un aliado?
¿no? Como casi victimizándose de esta decisión de que los varones no tienen que marchar en el 8M. Y a los varones les cuesta mucho entender por qué no pueden marchar en el 8M. Una de las cuestiones que los varones no entienden es que es un espacio que busca ser seguro. Y en una marcha contra el patriarcado, porque el 8M es una marcha contra la violencia patriarcal, los varones quieren marchar. Esto es de base, ¿no? Para empezar, es que no reconocen que la marcha cuestiona también nuestros privilegios por ser varones. Que antes de marchar en una marcha que es contra el patriarcado, los varones deberíamos preguntarnos, hacernos varias preguntas antes de hacerlo. Pero bueno, este es el típico varón que no respeta esa consigna de no marchar. No solo marcha, sino que roba todo el protagonismo. Esta fue una foto que salió en la tapa, en la portada de un diario muy importante de Chile. Y después ya pueden ver el cartel que porta este varón semidesnudo que dice: estoy semidesnudo, rodeado por el sexo opuesto y me siento protegido, no intimidado, quiero lo mismo para ellas. Es un pedido que hace este vato para ellas, ¿no? Robó el protagonismo, ¿no? Fue portada, el periodismo en vez de concentrarse en los reclamos feministas se concentró en este vato semidesnudo con este cartel. Y no pasó mucho tiempo, unos días después, que la expareja lo denunció por no pagar la cuota de alimentos. Vean qué fácil es en una sociedad patriarcal esconder los privilegios e incluso esconder la violencia de género, porque qué más violencia de género que no pagar la cuota alimentaria, ¿no? Y acá se ve claramente algo que los varones muchas veces no entendemos, cuando nos piden que no marchemos, y es que no se sabe qué varón es seguro y qué varón no es seguro. No se sabe, ¿no?, qué varón es violento y qué varón no es violento, porque tenemos esta capacidad, esta habilidad de usar nuestros privilegios para ocultarnos, incluso en el medio de una marcha como el 8M. Este es entonces un tipo de falsa alianza. Esto que parece una alianza y que los medios de comunicación patriarcales, este fue el diario Mercurio, es un diario de derecha, que se pone el foco explícitamente en el reclamo de un varón y no en el reclamo de las mujeres. Esto es lo que genera las falsas alianzas. Desviamos el tema, desviamos el debate y reproducimos los privilegios masculinos, que es lo peor. Acá tienen otro ejemplo. No sé si escucharon a Boris Johnson cuando era primer ministro de Inglaterra. Esto fue hace casi ya 2 años, cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. Y sale Boris Johnson a decir esto, ¿no? A hablar sobre masculinidades. Y dice: Putin es un ejemplo de masculinidad tóxica, si fuera mujer no hubiera invadido Ucrania, ¿no? Primer punto, si Putin es el ejemplo de masculinidad tóxica, entonces Boris Johnson, ¿qué tipo de masculinidad es? Una masculinidad aliada, porque además defiende a las mujeres de manera paternalista y de manera esencialista. Porque Inglaterra tuvo la primera presidenta que declaró una guerra contra la Argentina por las Malvinas. Entonces, es esencialista, ¿no? Que seas hombre no te hace peligroso por esencia, que seas mujer no te hace pacifista por esencia tampoco, ¿no? De esto se trata, de esencializar las identidades de género. Pero además, miren cómo manipula el discurso de las masculinidades, ¿no? Denuncia a Putin por ser un tipo de masculinidad específica, que es la masculinidad tóxica. Y eso lo pone a él en un lugar, ¿no?, de una masculinidad que podríamos empezar a llamar nueva masculinidad, que vamos a ver que vamos a ser muy críticos de esta definición de nueva masculinidad. Pero en general, en el debate popular, están apareciendo estas nuevas masculinidades, diferenciándose de las masculinidades machistas, conservadoras, y vamos a ver que estas nuevas masculinidades también ocultan un secreto, ¿sí? Bien, esto para mostrarles que hay muchas masculinidades y que el discurso sobre las masculinidades y las alianzas está de moda. Esto es a mí lo que me preocupa, que se ponga de moda de manera frívola, que se ponga de moda sin una discusión teórica, sin conocer desde una perspectiva de derechos humanos cuáles son los privilegios que tienen los varones, cuáles son los privilegios que tienen otras identidades sociales, etcétera, etcétera. Vamos a llevar ese discurso también a una agenda muy importante para las universidades, que es el acoso sexual. Hagan una cosa.
Vamos a hacer un ejercicio. Busquen en sus celulares. Ahora pueden mirar los celulares, aprovechen. No para chatear, no para mandar nudes, sino que para buscar esto. Busquen en Google acoso sexual en el trabajo. Busquen la frase acoso sexual en el trabajo y vayan a la función imágenes del buscador de Google. A las funciones que tiene abajo, imágenes. Y díganme qué ven. Van a ver lo mismo que estoy viendo yo. Esto lo capturé hoy a la mañana. Están viendo lo mismo, ¿no? Imágenes. Vayan a imágenes y van a ver estas imágenes. No importa en qué lugar de México o de América Latina o incluso en otros continentes, cuando ponen en castellano o en inglés, aparece siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Qué ven ustedes acá en esta imagen? Que es la imagen, ¿no? Es como la definición narrativa de Google, del buscador más popular del mundo. Nos está diciendo cuál es la definición de acoso sexual en el trabajo. Si uno busca acoso sexual en la universidad, va a aparecer lo mismo. ¿Sí? ¿Qué ven en estas imágenes? Alguien que haga un análisis sobre estas imágenes en cuanto a las masculinidades y a las alianzas. Acá está la compañera. ¿Cómo te llamas? Mildred. Bien, acá queremos a una mujer que acose a su empleado. Son todos varones, son todas masculinidades acosando a las mujeres. Esa es una primera observación, ¿no? Hay como una cristalización de las identidades de género en donde todos los hombres son acosadores, todas las mujeres son víctimas, cuando sabemos que en la realidad no es así. Y es verdad que hay hombres que son acosados, pero no como lo plantea la compañía, sino que en general, estadísticamente hablando, hombres acosan a otros hombres. Y muchas veces uno piensa, sí, los hombres homosexuales y bisexuales acosamos a los hombres heterosexuales. No, estadísticamente es al revés. Los hombres heterosexuales acosan a los varones homosexuales, bisexuales o pansexuales. Porque no es un acoso basado en el deseo sexual, es un acoso basado en la reproducción de los privilegios y del estatus de la masculinidad hegemónica, que es heterosexual. Es decir, el acoso sexual siempre es un acoso basado en el género, en las normas de género, para reproducir esas normas de género tradicionales, y por eso muchas mujeres heterosexuales acosan a mujeres lesbianas, cuando en general se piensa que es al revés. Pero no, porque lo que estamos tratando de perpetuar es este orden de género tradicional, patriarcal, en las universidades, en el trabajo, etc. Entonces, una primera mirada antiesencialista que cuestiona los roles de género, que cuestiona los estereotipos, pero acá lo más importante que está faltando son las alianzas. Todos los hombres somos acosadores. No podemos ser aliados de la víctima, no podemos ser aliados de la persona que necesita ser apoyada en una situación de acoso o hostigamiento sexual. Todas las víctimas están solas, excepto ahí, miren, ahí abajo, acá, miren la compañera. Es una testigo totalmente pasiva e impotente, ¿no? Pero sobre todo no hay alianzas con los varones. Los varones, ¿sí? Por eso esta idea del falso aliado. Hay una idea estereotipada de que los varones solo podemos ser acosadores, solo podemos llevar o dejarnos llevar por nuestro impulso sexual, libidinal, etc. También hay que deconstruir esta narrativa para poder empezar a construir alianzas antipatriarcales, sobre todo en la prevención del acoso sexual, que es lo que más me importa en esta discusión, porque la discusión puede ser muy amplia y abstracta, pero vamos a estar todo el tiempo bajando esta práctica de las alianzas, nada más ni nada menos que para la prevención del acoso y el hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que está faltando acá? Un compañero, ¿sí? Compañero que intervenga y primero intente educar al otro compañero y cuando el otro compañero no se quiere educar, confrontarlo. Y sobre todo apoyar a la víctima, que puede ser un varón o una mujer. Estadísticamente, la mayoría de las víctimas del acoso sexual son mujeres, pero también hay varones. La idea es que tenemos que romper el pacto patriarcal justamente en la prevención del acoso y el hostigamiento sexual. Confrontar la violencia de otros varones y educar a otros varones. Yo intento siempre primero educarnos, ¿no? Entre varones. Cuando los varones no se quieren dejar educar, hay que confrontar, hay que romper amistades, hay que romper relaciones entre colegas y muchas veces incluso hay que denunciarlos, ¿no? Hay que denunciarlos en el espacio universitario o en el espacio laboral. Porque si no denunciamos, muchas veces somos cómplices. Y de eso se trata
ser aliados antipatriarcales. Y lo mismo entre mujeres. Mujeres heterosexuales que son aliadas de compañeras lesbianas, de compañeras bisexuales, etc. Mi agenda es antipatriarcal, pero estas herramientas que vamos a estar viendo hoy, sobre todo la práctica de las alianzas, sirve para hacer alianzas entre colectivos y grupos diferentes, que justamente se construyen a través de la diferencia, ¿sí? Entonces, antes de seguir avanzando, les voy a compartir una definición de trabajo, para que si se van de acá con una definición de alianzas, de nuevas alianzas, yo voy a estar feliz, porque si no vamos a estar discutiendo sobre las alianzas y en general no compartimos o no consensuamos una definición de qué es ser un aliado o qué es ser una aliada, ¿sí? Y esta es una definición de derechos humanos, es una definición desde una perspectiva de derechos humanos que está basada, yo ahí les copié abajo las fuentes, que son desarrollos teóricos de los años 70, 80 y 90. Porque en los 70, 80 y 90 se dieron una serie de movimientos masivos y de alianzas muy importantes en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que después se difundieron por otros países. Primero, una que ustedes conocen muy bien, que tiene que ver con la Alianza de los Derechos Civiles en Estados Unidos, el movimiento antirracista, en donde si uno busca imágenes del movimiento de derechos civiles van a ver que en las marchas participan muchas personas blancas, ¿sí? Empezaron a investigar qué hace que una persona blanca sea aliada del movimiento antirracista en Estados Unidos o en cualquier país. Después se empezaron a construir alianzas entre el colectivo LGTBIQ y personas heterosexuales. ¿Qué hace que una persona heterosexual se convierta en aliado o en aliada de un movimiento que no tiene nada que ver con esa persona en términos de orientación sexual o identidad de género? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para volvernos, transformarnos en aliados y en aliadas de aquellos colectivos que son muy distintos a mí? ¿Sí? Es muy fácil ser aliado del que es idéntico a uno. Justamente las alianzas son políticas porque hacemos alianzas con aquellos que son distintos. Porque si no hacemos alianzas con los que somos distintos, ¿sí?, los convertimos en el otro. En ese otro que ya sabemos muy bien en América Latina, el migrante, la persona que no concuerda con nuestra forma de pensar, la persona que tiene un color distinto de piel a mí, etcétera, etcétera. Y aparecen esas demandas políticas fascistas, ¿no?, de derecha, profundamente de derecha, de excluir al otro, porque es distinto. Pero es distinto con respecto a quién. Bueno, en el caso de la teoría de las masculinidades, de la masculinidad hegemónica, que ya vamos a ver que no es cualquier masculinidad. Es blanca, es heterosexual, es de clase media, es profesional, etc. Entonces, por eso es tan importante desbanalizar, diría yo, ahora que está, desde mi punto de vista, banalizada la teoría y la práctica de las alianzas. ¿Sí? Como dijo esta compañera que les conté hace poco, no hablemos de alianzas porque hay muchos varones que son falsos aliados. Pero con ese criterio yo podría decir, dejemos de confiar en la democracia porque hay mucho fraude electoral, ¿no? El voto es una herramienta, las alianzas también son una herramienta, son una táctica, ¿sí? Por eso tenemos que reapropiarnos de las alianzas. Si hay varones, ¿sí?, que se apropien de las alianzas justamente para adaptarse a las demandas culturales, el Me Too, por ejemplo, ¿no?, como en el meme que veíamos antes, ¿no?, me apropio del lenguaje feminista, ahora estoy deconstruido, ¿no? Bueno, tenemos que reapropiarnos de las alianzas como una táctica para transformar nuestra realidad. Entonces quiero darles esta definición. Vamos a trabajar con muy poquitas definiciones teóricas, así nos vamos con la seguridad de tener estas herramientas y voy a evitar hacer una introducción teórica muy amplia para después poder tener una discusión con ustedes. Pero esta es la definición que yo he construido en base a distintos autores que investigaron las alianzas entre personas blancas y personas negras, entre personas heterosexuales y entre personas homosexuales, bisexuales o pansexuales, y sobre todo también entre personas sin discapacidad física y personas con discapacidad física. Son distintas formas de hacer alianzas para cambiar la realidad, ¿sí? Y esta es la definición, que la tienen ahí, léanla, y ahora vamos a analizar los puntos más importantes de esta definición.
esto es lo que tenemos que ver. Primero, tenemos que hacer un análisis de las relaciones de poder. Hablar de relaciones de género es hablar de relaciones de poder, eso ya lo sabemos. Y en cualquier otro contexto de debate y de práctica política. Hay grupos con más poder que otros. ¿Sí? Hay grupos con más privilegios que otros. En todos los contextos, en todas las agendas de derechos humanos. En el caso de las alianzas antipatriarcales, ¿sí? Para discutir sobre una agenda en particular y poder focalizarnos ahí. Una persona aliada, ¿sí? Se define como alguien que es miembro de un grupo dominante. En América Latina y en el mundo occidental en general, un varón cisgénero, es decir, que no es transgénero y heterosexual, por el simple hecho de ser varón, heterosexual y cisgénero, ya tiene privilegios asignados por ser parte de ese grupo. Ese es un grupo dominante. En una sociedad patriarcal, ser varón heterosexual es pertenecer automáticamente a un grupo dominante. Entonces tenemos acá el primer componente de esta definición de aliado. Sabemos que hay distintos grupos, estos grupos se relacionan de distintas maneras y hay relaciones asimétricas de poder. ¿Qué hace esta persona que es parte de un grupo dominante? Participa públicamente, abiertamente, no en WhatsApp, no en Twitter, o sea, de alguna manera tiene que demostrar ese compromiso político para terminar con el sistema de opresión que le otorga privilegios en función de su simple pertenencia al grupo. Y terminar o participar públicamente es cualquier forma de activismo, en la universidad, en donde sea, ¿sí? Que no solo puede ser un tipo de participación digital, ¿sí? Necesita un componente presencial, necesita de compartir espacios políticos, de tener discusiones, de tener interacción con otras personas y con otros grupos. ¿Y qué hace en esa discusión? Bueno, toma decisiones y toma acciones para terminar con el sistema de opresión que le otorga privilegios, el patriarcado. En cuanto a las alianzas patriarcales, ¿cuál es ese sistema de privilegios? El patriarcado. Por eso estamos hablando de alianzas antipatriarcales. Coma, cuestionando y criticando los privilegios sociales del grupo al cual pertenece a través del activismo y el apoyo a los grupos oprimidos y con menor privilegios. Esta para mí es la definición en general de alianzas o de ser una persona aliada o cómo nos convertimos en un aliado, pero sobre todo para pensar las alianzas antipatriarcales. ¿Sí? Es decir, que reconocemos primero nuestros privilegios, hacemos una lectura política de nuestro grupo, no todos los grupos son iguales, esto es algo muy común, por ejemplo, cuando los varones se ponen a la defensiva del Me Too, ¿no? Y dicen, bueno, los varones también somos acosados, por ejemplo, ¿no? Que eso implica que no está haciendo un análisis estructural del problema, lo que está haciendo es respondiendo de su experiencia individual. Y sabemos perfectamente, sobre todo cuando estudiamos Derecho, que politizarnos implica pensar, ¿no?, en las relaciones estructurales de poder, no desde mi experiencia. Esto es algo muy común también en muchos varones que dicen, yo no soy machista, yo no soy violento, por lo tanto a mí no me pueden acusar de nada. Otra vez, estamos pensando individualmente y no reconocemos las estructuras del poder, ¿no?, las formas estructurales de poder. Y esa es una forma también de ser falso aliado. Es decir, yo estoy en contra de la violencia de género, es más, yo nunca acosé a nadie. Bueno, pero ese no es el punto, ¿sí? El punto es cómo cambiamos las estructuras de poder, cómo cambiamos los patrones estructurales de violencia de género. Entonces ahí ven que pensar políticamente para los varones es muy difícil porque pensamos en general desde nuestra experiencia individual, ¿sí? Y tenemos que educarnos, y cuando digo educarnos tenemos que hacer lo que han hecho muchas de nuestras compañeras, que ponerse a leer teoría de género, feminismo, etc. Yo por eso siempre digo que los varones somos analfabetos del género. Vieron que hay teoría del género, programas de género, departamentos de género. Bueno, es una teoría feminista que se construyó desde el feminismo y se estudia para justamente cambiar la realidad y para formarse políticamente. Los varones nos resistimos a esa práctica de estudiar teoría de género para poder aplicarla. Me ha pasado muchas veces discutir con varones sobre postestructuralismo marxista, temas complejos. Y cuando uno le pregunta, ¿y qué opinas del género? No, ese tema no me meto, no tengo nada que ver con el género. ¿No? Como si la masculinidad no tuviera nada que ver con el género. Así que esta es una invitación a los varones justamente a educarnos en, sobre todo, teoría feminista o teoría del género, si ustedes quieren.
que no es lo mismo, son cosas distintas, pero para dar opciones. Entonces lo que tenemos acá es esto, miren, aplicado a la realidad, ¿no? A la agenda antipatriarcal universitaria, esta definición, cuando la llevamos a la práctica, implica sobre todo que los varones, pero las mujeres pueden pensarlo también en sus propias alianzas, ¿sí? Mujeres cis siendo aliadas de las mujeres trans, por ejemplo, ¿sí? Una vez más, la táctica de las alianzas nos sirve a todos. Yo, en particular, hoy la consigna es pensar alianzas antipatriarcales, sobre todo entre mujeres y varones. Si llevamos esta definición que vimos recién a la práctica, las masculinidades tenemos que hacer 3 acciones, tenemos que llevar a cabo 3 acciones. Si los varones que están acá llevan a cabo estas 3 acciones, es muy probable que no se equivoquen, es muy probable que no sean denunciados por falsos aliados, es muy probable que puedan llevar adelante un proceso de transformación hacia una identidad masculina de aliado antipatriarcal, ¿sí? Primero, no nos tenemos que autodefinir aliados. Es la primera lección. Y por eso muchos varones intentan ser aliados y fracasan en el intento y se decepcionan porque entran a un espacio político y dicen, hola, yo soy aliado. Bueno, nunca hay que presentarse de esa manera. Porque la alianza no es, la definición de persona aliada no se construye a partir de una autodefinición, ¿sí? Yo no me defino de un día para el otro como aliado. O después del Me Too digo, esto se complicó, me parece que me conviene ser aliado. Mañana voy a ir a este encuentro que tengo con compañeras feministas y voy a decir que soy aliado. La definición de persona aliada no se construye a partir de una autodefinición, sino mediante un proceso de co-construcción política, lo que implica un proceso identitario basado en la lucha colectiva, reciprocidad, lealtad y confianza. O sea, la persona aliada es una identidad colectiva relacional. Tiene que ver con nuestra participación política en espacios feministas, en espacios antipatriarcales, colaborando o como activistas antipatriarcales, que podemos establecer alianzas con distintos grupos o compañeras feministas. Esta es la primera acción, ¿no? Basada justamente en el compromiso de ser o de convertirnos en un verdadero aliado. No nos definimos como aliados. Es más, yo diría que nos definen externamente como aliados y recién ahí puedo considerarme un aliado, ¿sí? Porque si no lo que hago es construir una categoría casi ontológica de ser aliado, ¿sí? Y yo me vuelvo aliado y tengo una esencia, algo en mí me hace ser aliado y ese es el primer error que podemos cometer cuando queremos convertirnos en aliados. Entrar a un espacio político, entrar a un grupo presentándonos como aliados. Por eso esto es muy común. Muy común que muchos varones, cuando discuto sobre estos temas, me dicen, bueno, pero yo no quiero participar porque a mí ya me cancelaron, a mí ya me dijeron que soy un falso aliado. Justamente por esto, por presentarse como aliados en un espacio político que no te conocen. Si no me conocen, yo no puedo ser aliado. Porque ser aliado, la identidad de ser una persona aliada se construye colectivamente. Entonces, una vez que evitamos este error y reconocemos que no puedo tener una identidad de aliado, sino que la tengo que construir a través de conductas reales, concretas, por ejemplo, confrontando con aquellos varones que son acosadores, confrontando con el humor sexista, confrontando en mi grupo de amigos cuando mis amigos hacen chistes homofóbicos, me los hacen a mí o los hacen a otra persona, ¿no? Algo tan simple como eso, ya ven que es una agenda política que se puede implementar ya mismo, ¿sí? No es que ser un aliado antipatriarcal implica hacer un posgrado y después pasar por varias etapas de aprendizaje, no, lo podemos poner en práctica ya mismo, ¿sí? Porque el patriarcado hay que deconstruirlo todos los días y es responsabilidad de los varones cuestionar los privilegios masculinos y el patriarcado, pero primero tenemos que evitar cometer este error. Entonces, primera recomendación práctica, esto es como un breve manual para la construcción de alianzas antipatriarcales transformadoras. Primer recomendación, ¿sí? Que evita justamente empezar cometiendo un error político que nos aleja de las alianzas antipatriarcales porque genera desconfianza. Esta es la primera recomendación de este breve manual sobre cómo se construyen verdaderas alianzas antipatriarcales. Nunca hagamos una autodefinición de nuestra identidad de aliados. Segundo, son 3 pasos que hay que
llevar a cabo de manera simultánea, ¿sí? No se pueden aplicar de manera aislada porque entonces no se conforma esta alianza antipatriarcal. Segundo movimiento o segunda acción concreta. Las alianzas requieren como primer paso una conducta crítica de cuestionamiento abierto a los privilegios grupales, lo que yo llamo romper el pacto homosocial. Es el pacto patriarcal, el pacto de los grupos cerrados de varones. ¿Sí? Tenemos que romper ese pacto, como lo hacemos una vez más, cuestionando el humor homofóbico, cuestionando las prácticas sexuales inseguras de los amigos o los compañeros, cuestionando el acoso sexual cotidiano en la universidad y en el trabajo, etc. Tenemos un chingo de trabajo que hacer en este segundo paso, en esta segunda acción, cuestionar los privilegios del grupo. ¿Sí? Y por último, una vez que construimos una definición colectiva, es decir, a través de la participación, es decir, que si a mí no me definen como aliado, yo no me debo considerar aliado, pasamos al segundo paso, ¿no? Que es criticar los privilegios de mi grupo. Si yo soy varón, cuestiono los privilegios masculinos, cuestiono el acoso sexual, etc. Paso entonces, ahí sí, al tercer paso, ¿sí? Si llevamos adelante estas tres acciones de manera consecutiva, vamos a poder asegurarnos con una alta probabilidad de que nos podemos llegar a convertir en verdaderos aliados, ¿sí? No es automático, pero esta es una guía práctica que, si la llevamos a la práctica, vamos a poder acercarnos, ¿no?, a esta construcción de alianzas antipatriarcales. Finalmente, las alianzas requieren, como segundo paso, una conducta crítica de defensa y apoyo público a los grupos oprimidos, tomando siempre en cuenta sus demandas y necesidades. Lo que yo llamo activismo antipatriarcal. El activismo antipatriarcal tiene una forma también de llevarse a cabo, que es producto, obviamente, de lo que se ha aprendido en otros espacios y en otros activismos. No podemos imponer nuestra agenda, ¿sí? No podemos imponer nuestros deseos, no podemos imponer nuestras experiencias. Tenemos que escuchar atentamente, ¿sí? Tenemos que participar teniendo en cuenta las demandas y las necesidades de mis aliadas, ¿sí? Entonces, por eso dice que las alianzas requieren un segundo paso, que es el activismo antipatriarcal, en donde yo públicamente apoyo a las compañeras con las que estoy trabajando, ¿sí? No es suficiente apoyar privadamente. Les voy a dar un ejemplo concreto, una situación de acoso en la universidad, en donde yo veo la situación y en donde yo después voy y apoyo a mi compañera privadamente. Le digo, vi lo que pasó, yo estoy indignado también, te apoyo en esto, no sé si querés hacer una denuncia o no. Y la persona me dice, sí, quiero hacer una denuncia, ¿me acompañás a hacer la denuncia? No, yo no quiero tener problemas. A eso exactamente me refiero, ¿no? Apoyar públicamente, porque es así entonces como amplificamos el efecto del segundo paso y logramos convertirnos en un aliado antipatriarcal, ¿sí? Esto no es una guía taxativa, ¿no? Este es a partir de distintos marcos teóricos, mi propia experiencia, la experiencia de otras compañeras y de otros compañeros, pero les aseguro que si cualquier teoría y práctica que ustedes desarrollen más o menos incorpora estos tres pasos, que pueden expandirlos, pueden agregar más pasos, pero estos son los tres pasos mínimos. Es más, les diría que es una guía mínima para no equivocarse y no manipular un proceso de creación de una alianza antipatriarcal, ¿sí? Esta es la definición entonces que quería tener con ustedes, compartirla, porque un ejercicio que hoy no vamos a hacer, pero que de alguna manera esto que acabamos de ver está basado en ese ejercicio, sobre todo lo hago cuando estamos trabajando en Zoom, que es más fácil armar salas. Yo les pregunto a ustedes que cada uno y que cada una me dé una definición de alianza o de aliado. Y lo que resulta es que todas y todos tienen diferentes definiciones. Y este es un problema. ¿Cómo podemos hacer una alianza si no tenemos una definición común de alianza? ¿Cómo nos vamos a definir aliados y aliadas entre nosotros si no tenemos una definición común? Y les pregunto, para que lo piensen íntimamente, si esta era la definición que ustedes tenían de aliado o de aliada. Es una definición que viene del campo de los derechos humanos, sobre todo de la salud pública en Estados Unidos y de la educación pública, y que con el tiempo se ha transformado en una herramienta para poder pensar distintos tipos de alianzas. Pero este es el primer ejercicio, que más o menos nos vayamos de acá
con una noción compartida, ¿no?, de qué es ser un aliado o una aliada y cómo se construyen estas alianzas. Muy bien, antes de seguir, para que no sea un monólogo, preguntas, dudas. Los únicos gestos que veo son de frío. Eso sí, ahí están todos y todas tiritando y calentándose. ¿Vienen bien? Bueno, falta poco igual, faltan nada, teóricamente 15 a 20 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es una breve introducción a una teoría que tal vez alguna o alguno de ustedes haya leído sobre esta teoría, pero es muy importante para tener herramientas básicas conceptuales para poder hablar de las masculinidades. Y también masculinidades sin hombres, masculinidades femeninas, así que incluyo a todas, a todos y a todes cuando hablamos de masculinidad, ¿sí? Porque la masculinidad no está atrapada en ninguna parte del cuerpo de los hombres, ni en las gónadas, ni en los testículos. Es lo primero que vamos a aprender. La masculinidad no tiene nada que ver con el cuerpo del hombre, con el cuerpo de los varones. Esta señora tan simpática es muy famosa, aunque no lo sepan. Es R.W. Connell, es una teórica, una socióloga australiana que definió, ¿no?, fue la que creó, la que pensó el concepto de masculinidad hegemónica hace ya casi 40 años. Cuando de hecho era un hombre. Ella lo dice en una entrevista muy reciente, que ella nunca estuvo conforme con su propia masculinidad. Empieza escribiendo como Robert y transiciona a medida que va desarrollando esta teoría de la masculinidad hegemónica que dice que la masculinidad no está atrapada en el cuerpo del hombre. Y de hecho ella transiciona, ¿sí? Y por eso van a encontrar que firma ahora como R.W. Connell, porque la R es de su nombre que muchas veces se llama el nombre muerto, que es el nombre de Robert. Porque hay mucha gente que la busca, ¿no?, y encuentra a sus primeros escritos que eran de Robert y no lo lee, por ejemplo. Esto es todo dicho por ella, ¿no? Raewyn Connell, entonces, es esta socióloga que inventó el concepto de masculinidad hegemónica y que fue una de las primeras investigadoras en los años 80 en hacer trabajo de campo sobre masculinidades. Cuando los varones no pensábamos en la masculinidad porque era algo dado, ¿no?, ella se puso a escribir sobre las masculinidades. Y detectó entonces, ¿sí?, que existen muchas masculinidades. ¿Alguien tira un número? ¿Cuántas masculinidades hay? 3, 4, 5, 6, 7, 10 masculinidades, tipos, tipologías, ¿no? Bueno, esta es la primera pregunta que hay que hacer, si no importa si son 5, 10 o 20. Las masculinidades son múltiples. Nunca hay que hablar de las masculinidades en singular. Si hablamos de las masculinidades en singular, si hablamos de masculinidad, estamos esencializando de nuevo la masculinidad. Y cuando esencializamos la masculinidad, siempre terminamos visibilizando a un tipo de masculinidad, la dominante, e invisibilizando a las otras masculinidades. Esto es lo primero que vamos a aprender hoy. Y creo que es lo más importante, que podamos irnos con esta idea de masculinidades múltiples, diversas, fluidas, que dependen del lugar que se ocupa, del lugar político que se ocupa. Ahí tienen una síntesis. Ahora vamos a hacer un repaso rápido y vamos a terminar con esto. De acuerdo a esta teoría, hay 5 o tal vez 6 tipos de masculinidades. Las vamos a repasar porque son muy importantes para pensar las alianzas. No es que quiero que se vayan con una teoría, quiero que conozcan una teoría y la apliquemos hoy mismo, ¿sí? Porque para pensar las alianzas hay que lograr mapear, cartografiar estas masculinidades, porque si no siempre terminamos trabajando con las masculinidades hegemónicas, con aquellas que tienen poder y que además tienen la habilidad de disfrazarse de masculinidades con menos poder, que son las masculinidades híbridas. La que está en el medio ya la conocen, es el hombre de Vitruvio. Es un trabajo que hace Leonardo da Vinci para representar la armonía del cuerpo humano. Por supuesto que cuando representa la armonía del cuerpo humano representa a un hombre y no a una mujer. Pero bueno, fue hace mucho tiempo y no existía todavía el feminismo en el Renacimiento, aunque sí hay algunas autoras feministas, ¿sí? Pero no vamos a reprocharle eso a Leonardo da Vinci. Lo que quiero decir es que la humanidad, y sobre todo la masculinidad, viene representándose de manera universal hace muchísimo tiempo. Eso es lo que hace el hombre de Vitruvio. En esa cuadratura del círculo, Leonardo da Vinci quiso representar al cuerpo hegemónico de la humanidad, que es por supuesto el de un varón, y no de cualquier varón. Esto es lo que vamos a hablar ahora hoy. Por supuesto que la mujer no está representada,
pero lo interesante y el aporte de la teoría de la masculinidad hegemónica es que nos permite ver lo diverso que es, ¿no?, el hombre, la diversidad dentro de la categoría masculinidad. Adentro de la categoría masculinidad hay diversidad y hay relaciones de poder y hay jerarquías. Eso es lo que nos va a permitir mapear y reconocer esta teoría de la masculinidad hegemónica. ¿Cuál es la masculinidad hegemónica? Bueno, obviamente, en sociedades racistas, en sociedades patriarcales como son las sociedades occidentales, es el hombre blanco, es el hombre heterosexual, es el hombre cisgénero, es el hombre profesional. Sin discapacidad física, podemos seguir sumándole atributos. Estos son los 4 más importantes, vinculados al género, vinculados a la clase, a la identidad de género, ¿sí?, y a la orientación sexual. El hombre, el varón hegemónico que ejerce el poder, que tiene poder y ejerce poder en nuestra sociedad, que aparece en los medios de comunicación, que gobierna, que es CEO de empresas, etcétera, etcétera, es esta masculinidad, encarna esta masculinidad hegemónica. No la tiene, la encarna, la practica. ¿Sí? Eso lo aprendimos del feminismo, de Judith Butler. La identidad de género se practica, es parte de un discurso y de una práctica. Este es un chiste sobre Leonardo da Vinci cuando quería encontrar un modelo para ser el hombre de Vitruvio, que tiene que ver con la idea de masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica no es una realidad, es un ideal. No existe el hombre perfecto. Y esto lo sabe Leonardo da Vinci cuando estaba buscando hombres para poder estaba buscando modelos. Y no, en general, los varones no encarnamos la masculinidad hegemónica perfecta. En general, somos más parecidos a Homero, ¿no? Tenemos nuestros vicios, nuestro cuerpo no es tan hegemónico, todos de alguna manera somos más parecidos a Homero. Sin embargo, y así funciona la masculinidad hegemónica, a través de los medios de comunicación, a través de los dispositivos culturales, todos queremos llegar a ser como el hombre de Vitruvio. Terminamos siendo como Homero en la realidad. Pero en esa fantasía es donde funciona el patriarcado, de manera tan perfecta y tan difícil de voltear. Antes de seguir avanzando, primero, ¿cuál es la relación del hombre con la mujer? Porque la teoría de la masculinidad hegemónica trabaja poco la relación, porque obviamente lo que quiere indagar, lo que quiere descubrir es cómo la masculinidad, sobre todo hegemónica, se perpetúa en el poder. Pero empieza diciendo Raewyn Connell que el patriarcado también es sostenido, obviamente, por un tipo de feminidad, que algunas autoras la llaman feminidad hegemónica, otras vamos a ver que la llama feminidad enfatizada, ¿no? ¿Por qué es enfatizada? Porque muchas mujeres practican de una manera complementaria y obediente en una relación de subordinación complaciente con la masculinidad hegemónica. O sea, así se ha sostenido, ya lo sabemos, durante miles de años el patriarcado, también por una feminidad que enfatiza, ¿no?, el deseo del hombre, etcétera, etcétera. El feminismo viene justamente a cuestionar, ¿no?, este tipo de feminidad y a plantear nuevas agendas y nuevas prácticas. Pero es importante en esta teoría que hay un tipo de feminidad hegemónica también, que trabaja junto a la masculinidad hegemónica para perpetuar el patriarcado. Y ahora quiero que los varones se vayan, y también las mujeres, se vayan con este concepto, que es muy importante porque está muy descuidado en la teoría y en la práctica, ¿sí?, que es la homosocialidad. La homosocialidad es, por definición, esto que están viendo acá. Hace referencia a las relaciones homosociales masculinas como una forma de vínculos masculinos que se caracteriza por el deseo e intimidad entre hombres, pero libre de deseo homosexual, así como por el pánico homosexual. Es decir, los hombres queremos estar con hombres, pero en una sociedad patriarcal, ¿no?, tenemos que siempre aclarar que somos amigos. Mi amigo no me gusta, mi compañero de facultad no me gusta, pero me encanta estar con él. Entonces, generamos el pánico homosexual. Pánico homosexual es pánico a que me vean homosexual, pánico a que crean que yo soy homosexual. Por eso mantenemos estos vínculos y los llamamos homosocialidad, que suena parecido, pero se diferencia de homosexualidad. Piensen en cuando empezamos a socializarnos hombres y mujeres, ¿no? Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, ahí se construye la primera expresión de homosocialidad. Y después, cuando jugamos solo con varones, desde muy chicos, y las mujeres juegan solo con mujeres, después cuando entramos a la escuela,
Nuestros grupos de amigos son también, ¿no? Muy identitarios. Mis amigos son varones, mis amigas son mujeres. Bueno, ¿por qué? Porque yo juego al fútbol y si voy con las mujeres no puedo jugar. Empezamos a darnos cuenta que los varones tienen ciertas ventajas. Intuitivamente, prácticamente naturalizando estas normas de género, terminamos construyendo grupos, vínculos, basados en el deseo y la intimidad de estar con otros varones y no con otras mujeres. Y este es un concepto muy importante, ¿sí? Que en general está muy poco estudiado, porque no entendemos cómo funciona estructuralmente nuestra sociedad. Y el patriarcado se sostiene a través de la homosocialidad. Lo que tenemos que romper los varones, que nos definimos como antipatriarcales, es esta forma de homosocialidad. ¿Sí? Una homosocialidad basada en el pánico homofóbico y en la misoginia. Esto es lo que tenemos que deconstruir. Mientras no pensemos en la homosocialidad como una forma de socializar, y cuando digo socializar, en la universidad, en los espacios de recreación, en nuestros grupos más íntimos de amigos, etc., no vamos a poder convertirnos en verdaderos aliados antipatriarcales. Y este es el efecto, tiene una función la homosocialidad, no es algo casual porque nos enseñaron a estar con varones, ¿sí? La homosocialidad tiene una función clave en la reproducción del patriarcado, que es mantener la masculinidad hegemónica y el patriarcado actuando para segregar institucional e interpersonalmente a hombres y mujeres y para suprimir las masculinidades no hegemónicas, sobre todo las masculinidades homosexuales o bisexuales, ¿sí? Entonces ese es un concepto, anótenlo, estudienlo, van a ver que hay textos muy interesantes, porque si no podemos cambiar nuestras identidades individuales, pero no vamos a cambiar nuestras formas de vincularnos, que son colectivas. La universidad es profundamente homosocial. Es una institución históricamente homosocial, ¿no? Que el feminismo y otras prácticas vienen a deconstruir un poco, ¿no? Pero es profundamente homosocial y profundamente, por lo tanto, patriarcal, como nuestros espacios de trabajo. Estos espacios colectivos son claves justamente para empezar a pensar las alianzas antipatriarcales y para poder pensar en espacios menos homosociales, ¿sí? O por lo menos que la homosocialidad no implique pánico homofóbico y misoginia, ¿sí? Esta es la clave. Darnos cuenta que la homosocialidad, los vínculos entre varones, sobre todo heterosexuales, no quiere decir que está mal. Sí está mal si se basa en el pánico homofóbico y en la misoginia. Déjenme ahora entonces repasar muy por arriba para que ustedes se lleven estas definiciones de las 4 masculinidades que tienen que saber que existen para poder tener ya un repertorio más sofisticado sobre la teoría de la masculinidad. Lo hago muy rápido porque supongo que si tienen que ir a clase, no quiero que se vayan sin esto. Primero, masculinidades cómplices. Lean ustedes, bueno, voy a leer con ustedes. Se caracterizan por acceder a algunos beneficios de las relaciones patriarcales y aceptar los privilegios masculinos, pero al mismo tiempo por tomar distancia del ejercicio directo del poder y sin practicar una versión fuerte de la dominación masculina. O sea, la mayoría de las masculinidades somos cómplices. No somos los que tenemos poder, no somos los que gobernamos, pero somos cómplices. Esto es muy importante saberlo porque el hecho de que no ejerzamos un poder explícito no quiere decir que no sostenemos el patriarcado. Esto es un dato muy importante, sobre todo para los varones que se definen como profeministas, como antipatriarcales. Ojo con la complicidad, porque no somos pegadores, no somos violentos, no ejercemos el poder de manera brutal, pero nos beneficiamos del orden patriarcal, lo hacemos en silencio y somos cómplices. Segunda masculinidad, marginalizada. Todas estas masculinidades son no hegemónicas. O sea, por eso la importancia de definir una masculinidad como hegemónica, porque nos permite descubrir que hay masculinidades no hegemónicas, pero que tienen una relación, vamos a ver, en tensión, polémica con la masculinidad hegemónica. ¿Cuáles son las marginalizadas? Las masculinidades marginalizadas son no hegemónicas por causa de desventajas económicas y raciales, siendo trivializadas, discriminadas y excluidas como resultado de la intersección entre la raza, la clase y el género y la carencia sistemática de privilegios. Es decir, que los varones que no son de clase media profesionales, que no son blancos, automáticamente son marginalizados por su color de piel, por su fenotipo, por su origen étnico o simplemente por su falta de privilegios económicos. La clase, la raza y la etnia. Eso es lo que hace a ciertas masculinidades no hegemónicas y que las vamos a llamar marginalizadas porque quedan al margen del mercado, al margen de los privilegios, al margen del poder, etc.
Tercer tipo de masculinidad, subordinadas. ¿Por qué somos subordinadas? Las masculinidades subordinadas son el resultado de las relaciones internas del orden de género. Ya están imaginándose por qué. Y son construidas como inferiores, patológicas o desviadas en relación con la masculinidad hegemónica, siendo los varones homosexuales, bisexuales, pansexuales y transgénero los ejemplos paradigmáticos por transgredir y desafiar la heterosis normatividad del régimen heteropatriarcal. Es decir, aquellos que no somos heterosexuales, para decirlo de manera más simple, aquellos que no somos heterosexuales somos subordinados por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Ya ven cómo de acuerdo a distintas formas de diferenciación, la masculinidad hegemónica va creando tipos de masculinidad subordinada, marginalizada, subordinada y a partir de ahí nuevas prácticas. Y esta es una masculinidad que se caracteriza por una práctica de masculinidad, que son aquellas masculinidades marginalizadas por la clase, la raza y la etnia, que tienen una expresión hipermasculina para compensar la falta de privilegios de clase, de raza y de etnia. Dice así: las masculinidades de protesta son un tipo particular de masculinidad marginalizada que recrean temas de la masculinidad hegemónica en una versión hipermasculina que expresa una exhibición exagerada y paródica de fuerza física y agresión personal en contextos sociales de pobreza y racismo como una respuesta compensatoria ante la falta de poder económico y político y cultural. Por ejemplo, los varones heterosexuales de bajos ingresos, de barrios populares, cuando expresan la homofobia de manera tan abierta y tan explícita, es una forma de compensar que han sido excluidos del poder. ¿Entienden? Son todas dinámicas producto justamente de la masculinidad hegemónica y cómo nos relacionamos con la masculinidad hegemónica. El varón desempleado que genera, o sea, que se relaciona con su familia a través de la violencia intrafamiliar, es una forma de recuperar algún tipo de control sobre su vida, que lo ha perdido porque en la fábrica es maltratado por su jefe, por otra masculinidad. Ya ven cómo funciona la masculinidad y cómo la masculinidad hegemónica genera finalmente formas de violencia, por ejemplo, de género, que no son otra forma de masculinidades de protesta, que están protestando por la falta de privilegios, por la falta de poder, y así funciona el patriarcado. Y es una manera sociológica de explicar cuál es el origen de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué son más los varones que violentan a las mujeres y no al revés? Bueno, en parte está explicado por esto. Los varones maltratan a otros varones, los varones sin poder terminan maltratando a las personas que en un orden patriarcal tienen menos poder, que son en general mujeres, niños, homosexuales, personas transgénero, etc. Y finalmente, con esto terminamos, para que se lleven una categoría bien técnica, para poder dejar de hablar de las nuevas masculinidades. Vieron que está de moda también hablar de las nuevas masculinidades. Hay muchos varones que dicen yo soy una nueva masculinidad. Ojo con las nuevas masculinidades, porque no son otra cosa que viejas masculinidades hegemónicas híbridas, que se disfrazan. ¿Cómo se disfrazan? Así. Porque además recuerden que una vez que reconocemos que hay múltiples masculinidades, también tenemos que reconocer que son fluidas, porque no son esencias. No hay esencias de masculinidades hegemónicas, de masculinidades no hegemónicas. Son prácticas. Por lo tanto, son fluidas y vamos tomando posiciones y muchas veces lo hacemos estratégicamente. Esta es una típica estrategia de las masculinidades con privilegios para parecer que no son masculinidades hegemónicas. Miren, así. Incorporan selectivamente elementos identitarios de masculinidades con menos poder y privilegios. Y también de feminidades, o sea, del feminismo, produciendo masculinidades hegemónicas más sensibles, expresivas, progresistas e inclusivas. Sin embargo, este cambio es superficial y se restringe al orden simbólico, ya que las masculinidades híbridas se caracterizan por no desafiar las estructuras de poder, las cuales permanecen intactas. Acá vamos terminando y cerrando. Lo que nos permite la teoría de las masculinidades hegemónicas, ¿no?, o de las masculinidades múltiples, es descubrir cuál es la verdadera identidad, la falsa identidad de la nueva masculinidad o de los falsos aliados. Como no hay una esencia masculina, sino que son prácticas masculinas, que de hecho también, y con esto voy cerrando, masculinidades femeninas. Conocen la historia, ¿no?, de Amelio Robles, el varón trans revolucionario. Esto es una masculinidad femenina, una masculinidad practicada, ¿sí?, a través de un cuerpo de mujer, ¿sí? Amelio Robles era un varón trans. Y en la teoría de género se dice que la mejor forma de
entender la masculinidad es en cuerpos que no sean de hombres. Porque entonces ahí nos damos cuenta que es una práctica construida entre el discurso y la materialidad. La materialidad de cómo me he visto, de cómo camino, pero además sobre todo el discurso, ¿sí? Entonces acá tienen un ejemplo, que es el ejemplo de Amelio Robles, que es un ejemplo bien mexicano, de la Revolución Mexicana, de cómo hay ciertas masculinidades que no las practican los hombres y que son las más interesantes para darnos cuenta, ¿no?, cuán fluidas son y cómo podemos pensar la deconstrucción de aquellas masculinidades que pensamos que son fijas, sobre todo las nuestras, la de los varones, que no pueden ser verdaderos aliados del feminismo, justamente porque practicamos masculinidades muy rígidas, muy conservadoras, muy homofóbicas, muy misóginas. Y entonces todo esto para descubrir qué tipo de masculinidad es, una masculinidad híbrida. No es una nueva masculinidad. Se apropió simbólicamente del discurso feminista, pero no cambia sus relaciones de género, no cambia sus relaciones laborales, no cambia ninguna de las estructuras de poder que atraviesan nuestras vidas. Y entonces quería volver a repasar esta falsa imagen de que no hay alianzas en contra del acoso sexual en la universidad. Lo que tenemos que hacer justamente es deconstruir esta idea de que los hombres son todos acosadores, porque ya vimos que no podemos hablar de hombres. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de masculinidad? ¿Hegemónica? ¿No hegemónica? ¿Marginal? ¿Subordinada? Porque en estos casos, acá no aparecen, por ejemplo, masculinidades hegemónicas acosando a masculinidades subordinadas, ¿sí? No aparece la diferencia de género dentro de las masculinidades. Tampoco aparece la diferencia entre las mujeres heterosexuales acosando a mujeres lesbianas o mujeres bisexuales, porque son consideradas promiscuas por distintos estereotipos que se activan en los espacios universitarios que todavía siguen siendo muy binarios. Entonces, tenemos que lograr construir alianzas sobre esta narrativa falsa de Google, que no es nada más ni nada menos que el principal buscador del mundo, que cuando uno le pregunta ¿qué es el acoso sexual en el trabajo?, nos muestra esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué no nos está mostrando? ¿Qué tipo de masculinidades no nos está mostrando? ¿Qué tipo de alianzas no nos está mostrando? Y voy a terminar acá, porque este era el objetivo de nuestro breve taller, que se vayan con una definición muy estricta, muy política de qué es ser aliado y cómo se construyen las alianzas. Después, una definición también, breve definición o introducción teórica a la teoría de la masculinidad hegemónica, para darnos cuenta que las masculinidades son diversas, fluidas y que se relacionan estratégicamente, y de la misma manera la feminidad. Pero bueno, a mí no me corresponde hablar sobre la construcción de la identidad femenina, jamás lo haría, pero sí sobre la masculinidad y cómo pensamos alianzas, ¿sí? Así que, y finalmente, cómo construimos alianzas antipatriarcales para prevenir, sobre todo, el acoso sexual, que es una forma de reproducción de la masculinidad hegemónica en la universidad. Muchas gracias. Que sería ideal y muy chido y muy hermoso que quieran hacer preguntas o comentarios o críticas antes de que se vayan. Están invitados, invitades al debate. ¿Qué pasa que se quedan sentados? ¿Quieren que siga hablando? ¿Quieren que siga hablando? Sigo hablando, ¿eh? Bien. ¿Algún compañero varón que quiera hacer alguna observación, algún comentario? ¿Algún aspirante aliado antipatriarcal? Acá tenemos un compañero que es la segunda vez que habla. Muy bien, muy participativo. Dale, te escuchamos.
Sí, bueno, muchísimas gracias por el comentario. Y es verdad, no podemos cambiar una sociedad, pero lo interesante de estas discusiones es que sí podemos cambiar la cultura de nuestro espacio de aprendizaje, educativo o de trabajo. Las culturas universitarias y las culturas laborales se cambian más rápido que las culturas de una sociedad, porque obviamente es otra escala, implica otra complejidad y los cambios culturales son muy lentos. Pero sí de los espacios cerrados, en el sentido de espacios donde ustedes comparten todos los días los vínculos con sus compañeras y sus compañeros. Así que el desafío es que cambiemos nuestras culturas universitarias. No toda la UNAM, que va a llevar tiempo también, pero sí este espacio. Ese es el desafío. Ahí hay otro compañero que quiere hablar. Te escuchamos. Sí, no tanto, la voz se puede levantar y la voz puede generar un impacto simbólico nada más. La idea es que el orden patriarcal tiene muchos niveles, depende de teoría, un nivel de las relaciones laborales, un nivel de la catexis, que son las relaciones afectivas, un nivel económico y un nivel simbólico. En general, las masculinidades híbridas trabajan sobre el nivel simbólico nada más, haciendo cambios simbólicos, generando cambios simbólicos, porque no se cambian las relaciones de poder que se dan en el trabajo, en la gestión del Estado, en la gestión de las empresas, en la gestión de las relaciones familiares, etc. Entonces, más que levantar la voz es cuando uno se compromete a ser un aliado, hacerlo en todos estos niveles que son los que estructuran las relaciones de poder y no solo el nivel simbólico. Porque todo lo que hemos visto acá, esto es cambio simbólico, puro cambio simbólico, que nos puede engañar y sobre todo en un momento de iniciático de alianza, como fue el Me Too al principio, nos decía, bueno, al fin los varones están reaccionando, pero la mayoría de los varones reaccionaron así. Otros no, por supuesto. Pero por eso la circulación de estos memes de manera masiva, porque es una experiencia concreta y es un reclamo feminista que muchos varones están cambiando simbólicamente, pero no usan el condón, o sea, en la práctica real no cambian las relaciones de poder. Por ejemplo, en las prácticas sexuales, el uso del condón. Para ponerlo de manera muy concreta, porque si no parece que estamos hablando de cambios retóricos. No, no. Los varones siguen exigiendo a las mujeres que sean, varones heterosexuales, por supuesto, que sean las gestoras o las que controlan la anticoncepción. Pastilla anticonceptiva o un diafragma. Los varones no se hacen cargo. Bueno, esas son prácticas que hay que cambiar y que no las cambiamos simbólicamente. O en las relaciones laborales. Yo cobro más que mi compañera por el mismo trabajo. Bueno, tengo que hacer ese reclamo yo también. Porque si no, estoy reforzando el techo de cristal y los privilegios masculinos en el trabajo. A eso me refiero con llevar las alianzas a la práctica cotidiana, que no es, digamos, no es un proyecto idealista, sino que es cambiar la realidad todos los días y por eso doy estos ejemplos concretos. O, lo voy a volver a repetir, sobre todo en la universidad, confrontar la violencia, confrontar el acoso sexual de los compañeros, que implica romper el pacto patriarcal, pero de eso se trata, convertirnos en aliados. O sea, estoy dando ejemplos en el campo de la salud sexual y reproductiva, en el campo laboral, en el campo de la educación, 3 ejemplos concretos que tenemos que llevar a la práctica ya en este momento. Espero que los que se hayan ido estén yendo a practicarlo, están ansiosos por practicarlo. Son prácticas cotidianas, de eso se trata politizar la vida cotidiana, ¿no? Que es lo que nos ha enseñado el feminismo. Otro compañero, excelente, 3 compañeros, me alegro mucho, te escuchamos. Sí, muy buena observación. Como dije antes, una vez que definimos a la masculinidad como una identidad fluida, tenemos que hacer muchísimas intersecciones. Esta que vos decís, dentro de la comunidad LGTB hay racismo, hay homofobia. Entonces, lo que pasa es que si uno se pone a trabajar con todas las tipologías, por eso es tan importante reconocer la fluidez identitaria. Pues entonces, esto que vos decís, absolutamente cierto. Hay varones homosexuales masculinos que agreden y humillan a varones homosexuales emplumados, más afeminados, etc. Esas relaciones internas de poder se reproducen
dentro de todas las categorías o subcategorías. En el caso de los varones homosexuales, no todos los varones homosexuales y bisexuales somos iguales. No todos los varones racializados son iguales. De hecho, conocen digamos, el concepto de colorismo. Dentro de las comunidades racializadas, comunidades afrodescendientes o comunidades indígenas, aquella persona que tiene la piel más clara que la que tiene más oscura sufre racismo. O sea, una vez que reconocemos, de esto se trata el enfoque interseccional, de ver la diversidad dentro de la diversidad y eliminar cualquier definición esencialista de cualquier categoría. Una vez que aprendemos a hacer esto, no paramos de ver todas estas internas que son internas de poder. ¿Para qué es importante verlas? Para no reproducirlas y naturalizarlas. Esa es la clave. Por eso empezar a pensar en masculinidades múltiples desde este enfoque nos obliga siempre a pensar críticamente todas las masculinidades y hacer la reflexión que vos acabas de hacer, que es totalmente válida y cierta. Muy bien, las varones del grupo. Acá hay dos compañeras, sí, las escuchamos. Bueno, viste, terminamos con las masculinidades femeninas, o sea, con varones trans. Los varones trans practican y encarnan algún tipo de masculinidad. Vos lo acabas de decir. Está reproduciendo seguramente el machismo, está reproduciendo seguramente la violencia de género. Bueno, porque la práctica de las masculinidades depende de qué masculinidad estés practicando. Y me parece que ese cuestionamiento que vos querés hacer me parece muy válido, porque tiene que ver con las prácticas de nuestras identidades de género. El hecho de que yo sea una persona bisexual no me hace bueno. No me hace bueno, lo acabamos de decir, no me hace no homofóbico, no me hace no racista. Depende de cómo practique esa masculinidad y qué tipo de masculinidad sea. Así que todos deberíamos estar abiertos a recibir cuestionamientos sobre nuestras prácticas identitarias. Y ahí había una compañera atrás. No, gracias a vos por la valoración. De hecho, otro tema que hay que hablar es del aborto de los varones trans también, o sea, el aborto de los varones, que siempre, por eso es tan importante hablar de las personas con capacidad de gestación, que la Suprema Corte de Justicia incorporó ahora justamente esa categoría, que es un producto del activismo LGTBIQ, especialmente trans, y especialmente de los varones trans, ¿no? De la idea de que el aborto, o mejor dicho, el embarazo y el aborto, solo puede encarnarse por mujeres cis o mujeres biológicas. Y esta categoría de personas con capacidad de gestación viene a deconstruir justamente y a visibilizar la experiencia de los varones trans que abortan. Sí, los varones incluso dentro del movimiento LGTBIQ, y ahí marcando de nuevo las internas, los varones trans están invisibilizados con respecto a la visibilidad de las mujeres trans, ¿no? Porque tiene que ver justamente que las mujeres trans hacen esa transición desde tener privilegios a no tener privilegios. En cambio, los varones trans pasan de ser mujeres a varones trans y que por alguna razón parecería que son varones cis. Y los varones trans son sistemáticamente discriminados y sobre todo en el acceso a la salud, igual que las mujeres trans. Pero esta idea de que yo me apropio de una identidad con privilegios, que en la práctica sabemos que no es así, porque cuando una persona es trans y se identifica como trans, pierde esos privilegios. No tiene los mismos privilegios que un varón trans, que un varón cis, mejor dicho. Así que no, gracias a vos por el comentario. Sí. Me encanta. Para eso es la teoría, para hacer ese tipo de reflexiones en el buen sentido retorcidas, como retorcidas teóricamente, de empezar a combinar todas las posibilidades y que se den cuenta que son infinitas, porque de eso se trata el género. ¿Ven? Para poder deconstruir el binario de género tenemos que empezar a manejar la teoría de esta manera, atrevidamente. Sí, se puede. ¿Vos te la imaginás cómo podría ser?
Exacto, exacto, muy bien. Contestaste tu propia pregunta muy bien. Es muy difícil de separar muchas veces las masculinidades híbridas que no toman el poder explícitamente y son, obviamente, por ser híbridas, son sobre todo cómplices. Porque para ser cómplice, por definición, no hay que ser una masculinidad hegemónica. Pero la masculinidad híbrida es una masculinidad hegemónica encubierta, por lo tanto, tiene algo de cómplice, por lo menos en apariencia. Muy bien. Manejando la teoría, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Interesante el debate, ¿no? Todo lo que hay para discutir y encarnar. Bueno, entonces les felicito por la participación. Fue un grupo muy interesante y sobre todo muy buena onda. Felicitaciones.